Hola a todos, bienvenidos a mi compendio donde hablo de todas las series y películas que he visto en mi vida. En este caso, y de algún show de comedia documental. En este caso voy a hablar, en este episodio 26, voy a hablar de una serie llamada El Mesías, o Mesías, mejor dicho, es del año 2020, original de Netflix, de género, digamos que drama, fantasía, supongo. Es una serie que te la puedo recomendar si estás interesado en historias religiosas, en temas controversiales y en historias cruzadas, o sea, que tiene muchos personajes y tienes que estar pendiente de lo que pasa con cada personaje. Si no te aburre ese tipo de historias, te recomiendo esta serie, disculpa. Es sobre un agente de la CIA que encuentra a un sospechoso que empieza a mover masas y seguidores desde varios lugares del mundo. O sea, ese sospechoso afirma ser un enviado de Dios. Ante todo esto, se deberá mostrar de que el sujeto es un impostor, o lidiar con el hecho de que hay probabilidades de que el Mesías sí está en la Tierra. Esta serie juega contigo todo el tiempo. El guión de la serie no me parece tan bueno. La idea sí, la idea me parece genial. Por eso cuando yo vi el trailer dije que voy a ver esta serie porque es muy interesante. Esta serie tiene muchas cosas, pudieron haberla hecho de muchos tipos de formas, pero yo creo que se iban a ir por una dirección buena, pero se concentraron mucho en otros protagonistas que la verdad no fueron tan interesantes. Ese ejercicio de que el Mesías ha llegado y de cómo actuaría la humanidad actualmente sobre la llegada del Mesías me parece un ejercicio muy bueno y me parece que era muy interesante. Vamos a mencionar un poco el elenco y después voy a hablar un poco más de esto. Ok, vamos a mencionar un poco el elenco. Tenemos a Michelle Monaghan, ella la podemos ver en Pixels o en True Detective, la primera temporada. Ella es la protagonista, digamos, de la serie. Mehdi Devi es el Mesías, el segundo, digamos, protagonista, es de lo que trata la serie, más no lo considero protagonista. Tenemos a John Ortiz, Tomer Sisley, Philip Baker Hall, Bo Bridges, Stefania Lavi Owen, Emily Kinney, Iqbal Tiva, Dermot Mulroney y Will Travel. O sea, como pueden ver hay muchísimos personajes y los estoy mencionando por encima. Yo creo que los primeros o los principales son los primeros cuatro que mencioné: Michelle Monaghan, Mehdi Devi, John Ortiz y Tomer Sisley, supongo que se llama. Lo podemos ver en We're the Millers, creo que en un papel muy pequeño, pero creo que es uno de los personajes más interesantes de esta serie. Voy a tratar de pronunciar este nombre bien. El director de son dos directores. James McTeague es el director de, por ejemplo, Sense8, Marco Polo o V de Venganza, esa película que alguna vez hablaré de ella acá. Y la otra directora es Kate Woods, directora de series como Once Upon a Time, Blindspot, Castle, Bones, Doctor House o Lie to Me. En cuanto a los guionistas, vamos a mencionarlos a todos por cuestión de respeto. Tenemos a Michael Bond, no lo conozco de nada. Amy Louise Johnson, tampoco. Michael Petroni, guionista de La ladrona de libros, del Rito y de Posesión. Esta película es de terror, El Rito es una buena película y La ladrona de libros también. La Posesión no la he visto, del año 2008. Tenemos a Katie Wiles, ha escrito guión en Ray Donovan. Eogan O'Donnell ha escrito guión en Teen Wolf, esa serie que es bastante, interesante. Vi la primera temporada y me gustó bastante, la tengo que retomar. Bruce Marshall Romance, guionista de Falling Skies, Hell on Wheels y The Punisher. Brando Gercio, no lo conozco de nada. Y Emily Silver, que ha sido guionista de Bones y de Flash. ¿Sobre qué me gustó la película? Me gustó la intriga que causó cada capítulo. Primero tengo que decir que no es una serie que yo disfruté tanto, pero entre las cosas que me gustó fue la intriga que causaba ese misterio. El guión jugó mucho con el público, o sea, conmigo. No supe nunca qué diablos estaba pasando, o sea, tengo mis teorías, pues. Entonces es una serie que divide mucho y que lo interesante de esta serie es que tenemos que hablar con otras personas de esta serie a ver qué piensan, pero la verdad es que no tenemos ninguna respuesta hecha. O sea, ninguna respuesta es completamente correcta sobre lo que está pasando en esta serie. La actuación de Michelle Monaghan estuvo muy bien, buena protagonista, y sobre todo el personaje y la actuación de
de uno de los agentes, digamos, él solía torturar personas en esta serie. Yo creo que es mi personaje favorito y tiene un pasado muy, digamos que le dieron muchas largas a este personaje, pero me pareció un personaje bastante atractivo en cuanto a su historia. Y la actuación de Saisley estuvo bastante correcta, bastante, o sea, la vería por él, por Michelle Monaghan también, la seguiría viendo. La trama atrae mucho y yo creo que la trama fue la que me trajo a verla. Sin embargo, la ejecución no fue tan genial. Yo quería saber qué diablos pasaba y saber el desenlace y lamentablemente no lo pude saber. Esto no es un spoiler, pero creo que no vamos a tener una respuesta concreta en esta temporada o en esta primera parte. Los efectos especiales que creo que me encantaron para hacer de una serie. Me pareció una superproducción en este caso. Creo que uno de los puntos más fuertes de esta serie son los efectos especiales que hay. Otra cosa es que toca temas muy interesantes. Yo creo que no sé cómo alguien no se puso a hacer una serie de estas hace 10 años. Pues ya teníamos, creo que la tecnología para hacer este tipo de series. Y quizás pudo haber sido mejor. Tenía personajes interesantes como el torturador, como la protagonista. El mismo Mesías podría haber sido interesante. Y él tenía un seguidor que era un niño, que yo creo que era un personaje interesante, pero no le dieron mucho tiempo en cámara y no le dieron mucho que hacer. Entonces me dejó deseando un poco más saber lo que pasaba con ese chico. De las cosas que no me gustaron fueron algunas historias de los personajes, digamos, no protagonistas, sino, digamos, los personajes secundarios. La historia del pastor, la verdad que me aburrió muchísimo. Y la historia de las personas que seguían a este Mesías, él nunca se dijo Mesías en la serie, creo, pero que seguían a este enviado de Dios en, digamos, hasta una frontera. Esa parte a mí me dejó deseando muchísimo más. No sé por qué diablos pasó eso. Yo quisiera saber por qué. Supongo por qué se fue. Tenía otras cosas que hacer, pero ay, ¿qué pasó con esas personas? Tienen que quedarse ahí. No sé, no le encontré mucho sentido a eso. Pudo haber pasado muchísimo más en la serie. En estos capítulos que pasaron, la encontré aburrida. Sobre todo, lo principal que pienso que no me gustó de la serie es que uno de los personajes más importantes, el que tiene el título, el de Mesías, no me pareció nada, digamos, nada interesante. Digamos que también en cuanto a la actuación, este actor no me convenció pero para nada. Creo que tuvieron que agarrar a alguien más carismático. Este tipo no tiene el carisma de nada, absolutamente no tiene nada de carisma para representar a un personaje tan importante en la serie. Y algo que tampoco me gustó de la serie es las decisiones de los personajes. O sea, las decisiones de los personajes fueron demasiado tontas. La familia del pastor, el pastor, como dije anteriormente, no me gustó para nada. Tantos personajes y no tenían una historia muy definida. Había un personaje que era como un agente secreto de Estados Unidos y después se fue y ya no pasó más nada. El niño también de la frontera, las personas de la frontera, no pasó absolutamente nada con ellos. O sea, según lo que yo quería, no pasó nada de lo que yo estaba esperando realmente. La serie te engaña mucho porque, por ejemplo, hay una escena en que supone que esto es un spoiler, así que como spoiler estás un poco advertido, no es un spoiler enorme, pero sí. Él va a caminar sobre el agua, es el enviado de Dios, y ahí no vemos nada. No nos enfocan al tipo caminando sobre el agua. Entonces, y ahí no sé. Hacen mucha trampa con el guión y eso no me gustó tanto. Creo que el final fue bastante confuso. Sin embargo, el final sube un poquito la barra porque yo no iba a recomendar a esta serie para seguir viéndola. Yo iba a decir que no la vieran más porque, o sea, yo no lo hubiese visto más, yo lo hubiese cancelado. Pero con ese final, como no dio ni para allá ni para acá, es un final tramposo, pero sí me llama la atención seguir viéndola. Yo le doy como puntuación a esta serie un 5 de 10 porque no me pareció carismático uno de los protagonistas. O sea, es muy importante el papel del Mesías. No me parecieron atractivos la mayoría de los personajes. Creo que hay muchas historias de lado al Mesías, lo que él va llevando, y las historias de verdad que no me parecieron tan interesantes. Y hay partes muy importantes y muy buenas que, por ejemplo, él está en una especie de templo, hay un disparo, él salva a un niño.
Esas cosas fueron bastante interesantes y bastante importantes, pero después no se desarrollaron más. Y el aspecto de que una gente tiene que averiguar si él es realmente quien dice ser o no, porque tiene una historia atrás, porque no es una persona que vino de repente y se apareció en el mundo, no, sino que es una persona que tiene familia y todo eso. Entonces, ese aspecto sí me gustó, pero no exploraron tanto eso, exploraron el lado de la fe de las demás personas, eh, y no me llamó mucho la atención eso. No siento que haya sido una serie muy bien actuada, nada más se salvó un par de actores. Tengo que decir que los efectos especiales fueron muy buenos. Yo creo que por los efectos especiales, por el final de la temporada, yo la seguiría viendo. Pero como puntuación, conclusión, para mí es un 5/10. Y te invito a que sigas viendo este compendio. Yo creo que voy a ver esta serie si la estrenan el año que viene otra vez. Si estrenan otra temporada. Te invito a que sigas viendo más sobre mi compendio y te invito a que veas el siguiente capítulo, que creo que es el 27.